buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito las identidades combinatorias. Voy a iniciar trabajando esta identidad, que es la degradación del índice superior en la combinación original n combinado k. Si notan, aparece n y aquí ya se degradó en 1. Y lo del índice inferior se mantiene. Entonces esta identidad se llama degradación del índice superior, es decir, del n. Se degrada en 1. Estas propiedades sirven bastante para simplificar algunas identidades combinatorias. Entonces vamos a empezar demostrando esta. Y empezaremos por el miembro derecho porque es la expresión más complicada. Y si es más complicada, lógicamente vamos a poder simplificar de manera más fácil. Entonces la expresión es así. Estoy escribiendo lo del miembro derecho. Entonces el primer factor lo escribo, n entre n menos k. Y al segundo factor le aplico la fórmula del combinatorio. Tendría en el numerador n menos 1 factorial. Y en el denominador va a ser siempre n menos 1 menos k factorial. N menos 1 menos k factorial. Y luego a su derecha k factorial, usando la fórmula de las combinaciones. Y continuamos. En el numerador tengo el siguiente producto: n por n menos 1 factorial. Y en el denominador, pues escribo el producto que me quede, n menos k por n menos k menos 1, ya más arregladito este factor, factorial por k factorial. Si notan, en el numerador ese producto se puede escribir como n factorial. El producto en el numerador es el mismo n factorial descompuesto. Y en el denominador, este producto de los primeros dos factores no es más que el mismo n menos k factorial, solo que acá aparece descompuesto como dos factores. Y el k factorial solo lo escribo. Y si son muy observadores, esta fracción es el combinatorio de nk, n combinado k. Y ya está demostrado. De derecha llegamos a izquierda. Y hemos demostrado que esa expresión es verdadera. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 10 combinado 6 y quisiéramos degradar este índice en 1, entonces sería 10 entre 10 menos 6. Y luego aquí tendría 1 menos. Es decir, 10 menos 1 combinado, siempre el mismo 6. Quedaría 10 cuartos, 9 combinado 6, y ya se ha degradado el índice en 1. Aquí era 10, hoy va a ser 9. Esto sirve bastante. Va el siguiente. Vamos a demostrar la siguiente identidad, que obviamente las demostraciones que estamos haciendo son algebraicas, se pueden demostrar de manera combinatoria, que es muy diferente. Con seguridad lo haremos más adelante. Vamos a demostrar esta identidad. Entonces voy a partir del miembro derecho. Se pudiera hacer del miembro izquierdo, pero la tengo preparada desde el miembro derecho. Entonces vamos a empezar con n combinado de r del miembro derecho por n menos r combinado
m menos r igual al primer combinatorio le aplicamos su fórmula n factorial entre n menos r factorial por r factorial. Ahora al segundo combinatorio le aplicamos la fórmula del combinatorio. En el numerador n menos r factorial. El denominador va a ser n menos r menos el índice inferior. N menos r. A esto les cambio signo, sería menos m más r. Y le aplico factorial. Y luego acá, como último factor del denominador, sería m menos r factorial. Y ya lo tengo. Ahora continúo simplificando lo que pueda simplificar. N menos r factorial se simplifica con n menos r factorial. Y en el numerador solo queda n factorial. Y escribo lo que queda en el denominador, que es r factorial por... Aquí elimino menos r con más r. Y queda n menos m factorial. Y el otro factor solo lo escribo. M menos r factorial. Y sigo. Vemos que partí el miembro derecho y quiero llegar al miembro izquierdo. Entonces tenemos que hacer algo. Esta n pues está lograda para el primer combinatorio. Pero no tengo esta m en el numerador. Y debo de generarla. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar numerador y denominador por m factorial. Por m factorial el numerador y por m factorial en el denominador. Y la expresión no ha sido alterada. Ahora esta expresión la tengo que ajustar según los combinatorios. Vemos que en la primera identidad aparece n combinado m. Entonces debo de ajustar la n con la m. Entonces tendría así n entre, voy a poner la m factorial y luego debería estar n menos m, que está acá con factorial. Ahora hago otro factor y de manera conveniente escribo aquellos que lleven a m y a r. Entonces tomo m factorial en el numerador y r factorial también. Y luego busco un factor que se llame m menos r factorial y está de último. Entonces agrupamos de manera conveniente para que nos funcione. Entonces lo primero no es más que n combinado m. Este primer factor. Y lo segundo no es más que m combinado r. Por lo tanto hemos demostrado que la igualdad es verdadera. Partimos de derecha para llegar a izquierda. Una identidad muy interesante. Siguiente. Vamos a repasar las identidades que se les ha enviado a Classroom. Teníamos esta identidad, que es la identidad del presidente, así llamada, y degrada los dos índices. El superior se degrada en 1 y también el inferior. Esta es la identidad del presidente. Se puede demostrar de manera combinatoria.
Lo haremos en su momento respectivo cuando corresponda el tema de comparaciones. Y hace un momento teníamos otras identidades y que serán útiles en otros ejercicios, pero esta del presidente va a ser útil en este ejercicio, la famosa identidad del presidente. Entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula para ir degradando estos índices y poder hacer simplificaciones y que no nos quede la expresión tan compleja. La idea es hacer todo más fácil. Bueno, y como esta identidad es la que nos va a ser útil, la del presidente, pues solo esta vamos a utilizar. Esta ya a lo mejor esté demostrada en alguna página del PDF en Classroom. Si no, igual fácilmente se puede demostrar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vale, pero hay que considerar algo. Vamos a tratar de simplificar estos números que están como coeficiente. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces voy a escribir o voy a tratar de ser muy observador y ver el último término, el término general. Entonces el término general este se puede escribir de la siguiente manera, así, multiplicando más n combinado n. Entonces lo primero que hemos hecho es observar el último término, el término general, pero antes hay que tener bastante cuidado. Hay que manejar la siguiente identidad también. Noten que aquí el coeficiente con el índice inferior se van coincidiendo. Y así sucesivamente hasta llegar a n por n combinado n. Y se puede demostrar que esta sumatoria es n veces 2 con exponente n menos 1. Esta. Entonces, este ejercicio que voy a trabajar, de hecho, es parecido a esta. Pero debo de ocupar esta, que lo más seguro es que no la tengan demostrada. Entonces voy a trabajar primero este y luego trabajo el ejercicio que nos corresponde. En realidad nuestro ejercicio es este. Entonces voy a trabajar esta. Y recuerden que voy a usar la identidad del presidente como para deshacerme de estos números que son coeficientes de los combinatorios y que en realidad estorban y uno no haya que hacer. Entonces lo vamos a degradar. Este 1 lo escribo. Recuerden que voy a estar ocupando esto. El n combinado 1 se puede escribir como n sobre 1. Estoy ocupando esto. Y los índices se degradan en 1. Este se disminuye en 1. Y este se disminuye en 1. Entonces va a quedar en 0. Voy al segundo término. El coeficiente 2 escribo.
Y este n y el 2 lo escribo como n medios. Estoy usando esto. Y estos índices se degradan en 1. Aquí va a ser 2 menos 1. Y quedaría 1. Voy al tercer término, escribo el 3. Ocupando la identidad del presidente tendría n tercios. Esto. Y esta, sus índices se degradan en 1. Disminuyo en 1. Y disminuyo el inferior en 1. Quedaría en 2. Esto estoy haciendo. Y así sucesivamente hasta llegar a el último término. Que es n, y aquí pongo n sobre n, ya ocupando la identidad del presidente. Esto es lo que estoy usando. Y luego de grado en 1 los índices del combinatorio. De grado en 1 el superior y de grado en 1 el inferior. Eso es lo que estoy haciendo. Voy a seguir. Aquí simplifico y me queda solo n. Y escribo el combinatorio. Simplifico y me queda n. Y escribo el combinatorio. Simplifico y me queda n por el combinatorio. Y así sucesivamente. Simplifico y me queda n por el combinatorio. Es decir, para hacer el ejercicio actual necesitaba trabajar este que no recuerdo si lo puse. Entonces voy a seguir aquí arriba. A partir de donde voy. No sé si notan que el factor común es n. Entonces saco factor común n. Y entre los corchetes o paréntesis pongo los combinatorios. Y tengo esto. Y sigo. N por, y esto que está dentro de los corchetes, habíamos demostrado en la clase anterior que es 2 con exponente n-1. Y por lo tanto ya está demostrada esta identidad. Y lo hicimos con la identidad del presidente. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto esta identidad. Esto es 2 con exponente n. Que les decía que es como sumar las filas del triángulo de Pascal. Pues si aquí está n, aquí va a ser 2 con exponente n. Y obviamente si aquí está n-1, la respuesta me va a dar 2 con exponente n-1. Entonces ya demostré esta identidad que está encerrada en verde. Y nos sirvió, por cierto, esta. Ahora me voy a mi ejercicio actual. No sé si han notado que mi ejercicio actual tiene relación con este que acabo de demostrar o de hacer. La diferencia es que aquí el coeficiente se coincide con el índice inferior. Observen. Se coinciden. Entonces debo de hacer esto mismo acá. Y como les dije hace un momento, tenía que observar el término general. De tal forma que estos se coincidan. Y lo logré haciendo el producto. Por lo tanto quiere decir que este 1 yo lo tengo que escribir como 0 más 1. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando la expresión general, como el término general. Este 2, según el término general, se tendría que escribir como 1 más 1, así, tomando la forma general. Por n combinado 1.
Este 3, según la forma general o el último término, se tiene que poner como 2 más 1. Ahí está, miren. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que solo lo copio. Y empiezo a multiplicar. Aquí 0 por n combinado 0, pues va a dar 0. Luego 1 por n combinado 0. Queda n combinado 0. 1 por n combinado 1 es n combinado 1. 1 por n combinado 1. Aquí 2 por n combinado 2. Aquí iba buscando que el coeficiente sea igual con el índice inferior. Eso yo iba buscando. Ahora 1 por n combinado 2. Y así hasta llegar al último. N por n combinado n. Así. Más 1 por n combinado n. Y agrupo de manera conveniente. Vean los que voy a agrupar. N combinado 0. N combinado 1. N combinado 2. Hasta llegar al último, que es n combinado n. ¿Por qué los agrupo a ellos? Porque de esta expresión yo conozco el resultado. Ya lo demostramos en la clase anterior y también lo tengo acá al principio. Es este, 2 con exponente n, ¿da? Y ahora agrupo los otros. ¿Quiénes son? Pues está este n combinado 1. Está 2 por n combinado 2. Y así seguiría 3 por n combinado 2. Perdón, n combinado 3. Y así sucesivamente hasta el último, que es este. N por n combinado n. Y esto pues hace un momento lo demostré. No es más que este resultado que está aquí en verde. Y es n veces 2 con exponente n menos 1. Entonces vengo y sustituyo. El primer término, todo esto que está subrayado, es 2 con exponente n. Y el último término que también está subrayado es n veces 2 con exponente n menos 1. Que es lo que demostré hace un rato. Lo que está en verde. Esto. Entonces vengo y saco factor común. El factor común es 2 con exponente n menos 1. Tiene menor exponente. Aquí me va a quedar 2 con exponente 1 para llegar a esta n. Y aquí como 2 con exponente n menos 1 ya salió, entonces solo queda n. En conclusión queda n más 2. El n más 2 es esto, por 2 con exponente n menos 1. Y ahí está la demostración, que ya les aparece hecha en el PDF. Vaya, ahí estamos. Vamos a la siguiente. Vamos a calcular esta, de hecho se parece a la anterior. Y vamos a seguir usando la identidad del presidente. La famosa identidad del presidente. Entonces tengo lo siguiente. Recordando la identidad del presidente.
esta. Recuerden que estos se degradan en 1. Por eso en algunos libros de texto les llaman fórmulas de degradación. La famosa identidad del presidente. Entonces vengo y escribo el primer término. Y empiezo a utilizar la identidad del presidente. Aquí sería n entre 1. Y los dos índices de este combinatorio se disminuyen en 1. Aquí está, ¿ve? Aquí 1 menos 1 da 0. Y sigo. 2 al cuadrado por n medios. Y los índices del combinatorio se degradan en 1 utilizando esta identidad. Aquí sería 2 menos 1, 1. Tercer término, 3 al cuadrado por n tercio. Los índices se degradan en 1 utilizando la identidad del presidente. 3 menos 1, 2. Y así sucesivamente hasta el último término. N cuadrado por n sobre n. Y estos se degradan en 1. Quedaría así. Ahora simplifico. 1 entre 1 pues 1. Solo quedaría así. 2 al cuadrado entre 2 es 2. Y tengo la n. Escribo el combinatorio. 3 al cuadrado entre 3 es 3. N se escribe y el combinatorio. Más así sucesivamente. N cuadrado entre n es n. Y escribo lo demás. Van a ver que aquí hay que ser bastante observador. El factor común es evidente que es n. Lo sacamos. Luego de haber sacado el factor común, pues escribo lo restante entre los corchetes. Así. Y voy al último. Bueno, esta identidad debe de parecerles conocida, según el ejercicio anterior. Veamos. Esto debe de ser conocido. De hecho, se parece al ejercicio anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a revisar el ejercicio anterior. Aquí voy. Revisen. Solo que en este ejercicio aquí aparecía n, ¿verdad? Y el resultado era más 2, n más 2 por 2 con exponente n menos 1. Entonces vamos a tratar de ajustar el ejercicio actual a este. Ya van a ver. Voy a volver a escribir la identidad anterior. La identidad anterior es así. La estoy copiando. Y recuerden que nos dio n más 2 por 2 con exponente n menos 1. Vaya.
hay que grabar algo. Cuando el índice superior es n, ojo, el exponente de 2 va a ser n menos 1. 1 menos. Vuelvo a repetir. Cuando el índice superior es n, el exponente de 2 es n menos 1, es decir, 1 menos que este índice. Hay otra cosa importante. Si aquí tengo n más 1 términos, aquí el factor es n más 2. Si aquí tengo n más 1, aquí el factor es n más 2. Entonces aquí voy a tener algo parecido. De hecho, esta identidad es esta misma, solo que está disfrazada, que en vez de n aparece n menos 1. No sé si lo notan, en vez de n aparece n menos 1 en lo que estoy ahorita. En vez de n aparece n menos 1, ¿ves? Prácticamente sería la misma. Y los índices 0, inferiores 0, 1, 2, llego hasta n. Y aquí llegaba hasta n más 1. Como les repito, si aquí es n más 1, aquí el primer factor es n más 2. Ahora me van a decir ustedes, y si aquí el último es n, quiere decir que el resultado va a ser así, n por, voy a utilizar el ejercicio anterior, como el índice superior es n menos 1, pues yo ya sé que voy a tener aquí un 2 con exponente 1 menos que este índice superior, es decir, n menos 2. Así como acá. Si el índice superior es n siempre, aquí el exponente de 2 es 1 menos. Vaya. Y si aquí el índice superior es n menos 1, entonces el exponente de 2 aquí es 1 menos, es decir, n menos 1 menos 1, n menos 2. Y aquí me falta alguien, que sería este alguien, no el mismo, pero alguien parecido. Vuelvo a repetir, si aquí es n más 1, aquí es n más 2. ¿Y qué pasa aquí? Si aquí es n, entonces aquí va a ser n más 1. Y ya está hecha la demostración. Bueno, ya está hecho el cálculo. Por lo tanto, esta es la respuesta. Y muy bonito ejercicio, que obviamente va a servir ver el video. Bueno, seguimos. Tengo la siguiente sumatoria. Recordando las identidades a ustedes, ¿se acuerdan de la identidad de Pascal, que es esta? Que este se disminuye en 1, este también. El índice superior siempre es el mismo, 1 menos que el original. Y la que cambia es el índice inferior. En un momento determinado va a ser igual. Y en un momento determinado va a disminuir en 1, que está acá. La famosa identidad de Pascal. Y hay que usarla. Ojo, pero para usar la identidad de Pascal debo de tener dos superiores iguales. Para usar la identidad de Pascal debo de tener dos índices superiores del combinatorio iguales y aquí no hay ni uno. ¿Qué debo hacer entonces? Pues agregar un término. Voy a poner este lo agrego. ¿Pero para qué? Para que se parezca a este.
¿Por qué tuve que agregar 4 combinado 0? Al final lo debo de restar para que la expresión no se altere. Ya lo hice. Porque aquí, si yo agrego el primer término, que es 4 combinado 0, y no aparece acá, ya se va pareciendo más a la identidad de Pascal. Los dos de arriba son iguales, miren. Los dos de arriba iguales. Estos dos de arriba iguales. Y los dos de abajo se diferencian en 1, miren. Si aquí está m menos 1, aquí está m. Si aquí está 0, aquí está 1. Es decir, cumple la de Pascal, ¿ves? Estos se diferencian en 1. Y los de arriba son iguales, ¿ves? Hasta una cara está saliendo. Y lo demás lo escribo. Y así sucesivamente hasta el último. Recuerden que este lo resté porque agregué al principio 1 y para que la expresión no quede alterada. Entonces el objetivo es saber usar la identidad de Pascal. Por eso hay que manejarlas todas y aprendérselas. Bueno, vengo y empiezo a utilizar Pascal aquí. Como los dos superiores son iguales y los inferiores se diferencian en 1, el superior va a estar aumentado en 1. Ya en mi respuesta, miren. Si aquí están dos iguales, el superior ya aquí queda aumentado en 1. Y del inferior se toma el mayor de los dos. Del inferior se toma el mayor de los dos. Tomaría el 1. Ya usé Pascal, al menos para estos dos términos. Y lo demás se escribe. Y así sucesivamente. Hasta llegar al último, que como saben 4 combinado 0 es 1. Vuelvo a usar Pascal para estas dos. ¿Por qué sé que se puede usar la identidad de Pascal? Porque los superiores son iguales, por eso se nota. Los superiores son iguales, aquí está, ¿ve? Iguales. Y los inferiores se diferencian en 1. Aquí se diferencian en 1, se nota. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a ser el índice superior aumentado en 1, 6. Es como venir de aquí para acá. El superior aquí está aumentado en 1 con respecto al n-1. Y recuerden que el inferior se toma el mayor de los dos. Y es m. Entonces aquí el mayor de los dos entre 1 y 2 es 2. Y lo demás se escribe. Y sigo. Voy a poner un 1 y aquí en vez de 4 combinado 0. Un paso más. Esto se nota que es la identidad de Pascal. ¿Cómo lo noto? Pues los superiores son iguales y los inferiores se disminuyen en 1. Usando Pascal, el índice superior queda aumentado en 1 y de los inferiores se toma el mayor, 3. Y puntos suspensivos. Pero antes hay que ir observando algo. No sé si han notado que los superiores van siendo iguales, ¿va? Pero que este es uno más que este índice inferior que aparece antes. Vuelvo a repetir, los superiores son iguales y que el índice del segundo término es uno más que el índice del primero. Entonces voy a poner puntos suspensivos hasta llegar a por aquí. Ya sé que me va a quedar este, pero antes va a haber otro. Miren, ya sé que está este, pero antes va a haber otro con el mismo índice superior. Lo pongo. Pero ¿cómo va a ser el índice inferior? 1 menos, ¿ve? Sería 95.
Vale, ya está. Y el menos 1 no lo olvido. Y el último paso es aplicarle Pascal a estos dos términos, que son los únicos que quedaron como combinatorios. Pues se puede usar Pascal porque los superiores son iguales y los inferiores se diferencian en 1. El índice superior queda aumentado en 1 y el inferior pues toma el mayor. Y ya lo tengo. Y este, por la identidad del complemento, puedo ponerlo como 100 combinado 4. Porque a 96 le hacen falta 4 para llegar a 100. Ya lo tengo. Aquí si quieren lo pueden calcular con la calculadora así. Pongo 4 factores en el numerador y 4 factores en el denominador, empezando con 4 y terminando en 1. Y ahí sale. Siguiente. Bueno, vamos a simplificar esta expresión. Miren cómo es útil. Voy a recordar la identidad del presidente. Aquí en la identidad del presidente se degradan los dos índices. El superior se degrada en 1 y también el inferior se degrada en 1. Pues ¿cómo sé que voy a usar la del presidente? Porque eso está pasando aquí, ¿ve? Empiezo a ver de adelante hacia atrás. Este con respecto al índice superior es 1 más. Este con respecto al índice superior es 1 más. El denominador con respecto al índice inferior es 1 más. Aquí 6 con respecto al índice inferior 5 es 1 más. Entonces por eso sé que puedo aplicar la identidad del presidente o degradación de ambos índices. Entonces tomamos el numerador y lo trabajamos, quiero decir. Solo copio todo y lo tengo así. Revisen, vamos a empezar de los últimos. ¿Cómo sé que voy a empezar ahí? Porque es lo que más se parece a la identidad del presidente. Entonces los primeros dos factores los escribo. Y tendría aquí, esto es lo mismo que 19 combinado 6. Esto que encerré. Prácticamente estos mismos, pero quedan en combinatorio. Y sigo de nuevo. ¿Cómo sé que aquí puedo aplicar la identidad del presidente? Porque el numerador de la fracción es 1 más que el índice superior. Porque el denominador de la fracción esta es 1 más que el índice inferior. Por eso sé que puedo usar la identidad del presidente. Entonces, ¿qué me queda? 20 combinado 7. Esto que encerré. ¿Y cómo sé que aquí está la identidad del presidente también? Porque el numerador de 21 octavos es 1 más que el índice superior. Porque el denominador de 21 octavos, que es 8, es 1 más que el índice inferior 7. Entonces queda 21 combinado 8. Ya trabajé el numerador. Vamos al denominador. Lo copiamos y vemos qué le hacemos. Lo estoy copiando simplemente. Y veamos qué le podemos hacer. Cuando los índices superiores sean iguales, quien se les debe de venir a la mente es la identidad de Pascal. Recuerden Pascal.
se la vuelvo a escribir. Bueno, la voy a poner ahora con K. Miren que los índices superiores son iguales, pero con respecto a la expresión original van disminuidos en 1. Miren, si voy de aquí para acá, el índice superior de la expresión original es 1 menos que estos. El índice inferior es tomar el mayor de los dos inferiores. El mayor es K. Ya se los he dicho. Sé que puedo ocupar la identidad de Pascal porque los superiores se parecen. Bueno, se parecen. Entonces, pero estos se diferencian en bastante y deberían de diferenciarse en 1. Entonces lo que hago es lo siguiente. Que al segundo término, que es 18 combinado a 12, le aplico la identidad del complemento. A 12 le faltan 6 para llegar a 18. Y mejor pongo 6. Y ahí ya logro lo que quiero, que este inferior se disminuye, sea 1 menos que el segundo inferior. Lo demás se escribe. Voy ajustando a tratar de generar la identidad de Pascal. Como los índices superiores son iguales y los inferiores se diferencian en 1, pues me queda 19 combinado 6. Es decir, el superior se aumenta en 1 y de los inferiores se toma el menor y lo demás se escribe. Y sigo. ¿Cómo sé que puedo utilizar algo parecido a la identidad de Pascal? Porque los superiores son iguales. Los inferiores tienen que diferenciarse en 1 y no lo logro. Entonces lo que hago es que escribo la primera y a la segunda le aplico la identidad del complemento. A 12 le faltan 7 para llegar a 19. Y ya lo logré. Los índices inferiores se diferencian en 1 en este caso, el último se escribe. Ya está. Y ya puedo usar Pascal, pues me queda 20 combinado 7. El superior se aumentó en 1, ya está el 20. Y del inferior tomé el mayor que 7. El último se escribe. Pues aquí ya se nota la de Pascal mucho más fácil. Los superiores son iguales y los inferiores se diferencian en 1, lo cual quiere decir que me va a quedar 21 combinado 8. Recuerden que para el superior aumento 1, para el inferior tomo el más grande. Ya está. Y resulta que como el numerador aquí va a ser igual al denominador, esto me quedó en el numerador y esto me quedó en el denominador. Entonces la respuesta va a ser 1 y ya está. Ya está hecho. Y vamos al último. Demuestre que la sumatoria de k igual a 0 hasta n de m más k combinado k es esto. El combinatorio de m más n más 1 combinado n. Pues lo primero que deben hacer ustedes es tomarlo de la izquierda, la parte más complicada, y expresarla de una manera más explícita. Bueno, lo voy a poner así. Cuando k vale 0 tendría m combinado 0. Si esta k la sustituyo por 0, pues m más 0 m y k vale 0. Cuando k vale 1 sería m más 1 combinado 1, la k vale 1 ahorita. Cuando k vale 2 tendría m más 2 combinado 2. Cuando k vale 3 tendría m más 3 combinado 3.
y así sucesivamente. Cuando k vale n, n es el último valor que puede tomar. Cuando k vale n, tendría m más n combinado n. M más n combinado n. Pues, ¿qué debo hacer? Pues, no sé si notan que estos dos se diferencian en 1. Eso, los índices inferiores, eso me da la idea de Pascal. Voy a volver a repetir Pascal así. Bueno, al menos esto lo cumple. Lo que no cumple es que los dos superiores deben ser iguales. Eso no cumple. Pero fíjense que este 0 ayuda bastante. Por ejemplo, m combinado 0, que ustedes saben que da 1 esto. Y también m menos 1 combinado 0 da 1. Entonces esta la puedo sustituir por esta. O por esta, mejor dicho. Entonces, este 0 me ayudó bastante, que como m combinado 0 da 1, entonces m más 1 combinado 0 también da 1. Entonces los puedo sustituir. ¿Y qué he logrado? Que los índices superiores sean iguales en los primeros dos términos y que los índices inferiores se diferencien en 1. Vean, ya logré que los superiores fueran iguales, donde estas dos expresiones que estoy señalando son iguales. Aquí cualquier combinatorio con cualquier cosa que le ponga aquí, esto siempre va a dar 1 cuando el índice inferior es 0. Entonces cualquier cosa pueden poner aquí, ¿ve? Siempre que el de abajo sea 0 y el superior sea mayor o incluso igual, el combinatorio va a dar 1. Entonces, ¿qué hicimos? Ajustar o tratar de lograr la identidad de Pascal en los primeros dos términos. Y lo demás se escribe así de fácil. Hasta llegar a m más n combinado n. Bueno, pues elijo los primeros dos y les aplico Pascal a estos dos. ¿Qué me va a quedar? Recuerden que cuando estoy usando Pascal, el resultado es 1 más, sería m más 2. Y de los inferiores se toma el mayor, tomaría el 1. Y los demás solo se copian. Y así sucesivamente. Vaya, aquí a estos dos les vuelvo a aplicar Pascal. ¿Por qué? ¿Cómo sé? Porque los índices superiores son iguales y porque los inferiores se diferencian en 1. Entonces, con seguridad, Pascal es. ¿Qué me queda? Pues m más 3. Es decir, 1 más que esto. De los inferiores agarro el mayor, 2. Y lo demás se copia. Y así aplico infinitas veces la identidad de Pascal. Y va a llegar un momento cuando la aplique muchas veces, voy a poner puntos suspensivos, porque se supone que la voy a aplicar muchas veces, va a llegar un momento en que solo van a quedar dos términos al final, que va a ser este último, y alguien va a estar antes. ¿Quién es? Miren que los superiores se parecen. Quiere decir que antes de m más n combinado n va a estar otro m más n. Solo que el índice va a ser 1 menos. Por ejemplo, aquí, si aquí es 2, el siguiente es 3. Aquí, si el último es n, el anterior va a ser n menos 1.
Y miren cómo salió Pascal infinitas veces. Por lo tanto, el último término va a ser m más n más 1. 1 más que el superior, ya les dije. Y de los inferiores se toma el mayor, que es n. Por lo tanto, ya demostramos esta identidad y hemos terminado.